Proceso de soldadura manual de arco eléctrico. En este proceso de soldadura se funde el material mediante la alta temperatura de un arco eléctrico. Este arco eléctrico se realiza entre el electrodo y la pieza. Al soltar, la fuente de corriente, el electrodo, el arco eléctrico y la pieza forman un circuito eléctrico. En este caso, el electrodo se funde y sirve al mismo tiempo como material de aporte para el cordón de soldadura. La alta temperatura requerida de aproximadamente 4000 grados centígrados se logra al hacer fluir una corriente eléctrica de hasta 1000 amperios. Tales amperajes no se pueden tomar directamente de una red eléctrica normal con un voltaje de 220 voltios o de 380 voltios. Además, sería muy peligroso. Es por eso que se transforma la tensión de la línea mediante aparatos especiales, es decir, de la fuente de corriente para soldar, disminuyendo el voltaje entre 15 y 50 voltios, lo que permite obtener un mayor amperaje. Para soldar se puede emplear tanto corriente continua como corriente alterna. Fuentes de corriente: transformador para soldar, inversor para soldar, convertidor para soldar y rectificador para soldar. Transformador para soldar. Para soldar con corriente alterna se emplean transformadores. Ellos transforman la tensión de la red reduciéndola. Los transformadores para soldar son de fácil manejo económicos y de poco mantenimiento. Se ocupan en su mayoría en los lugares mismos de la construcción para realizar ensambles y en los talleres caseros. Inversor para soldar. Al contrario de las fuentes de corriente convencionales, el voltaje en el inversor de corriente para soldar se rectifica antes del transformador. De esta forma se puede montar un transformador y componentes subsecuentes considerablemente más pequeños y ligeros. Por consiguiente, en los inversores para soldar es posible un diseño muy complejo con un alto rendimiento para soldar, ya que además de consumir poca energía, facilitan un mejor control en el proceso de soldadura. Estos se emplean hoy en día con mayor frecuencia. Convertidor para soldar. Los convertidores para soldar tienen un motor eléctrico o de combustión interna y un generador de corriente. El motor impulsa el generador de corriente mediante el eje que es común a ambos. Esto convierte de nuevo la energía mecánica en energía eléctrica, en su mayoría en forma de corriente continua. Como equipo de soldadura, el convertidor para soldar se acciona con un motor de combustión interna y es apropiado especialmente para usarse en los lugares mismos de la construcción. Sin embargo, los convertidores para soldar son ruidosos y con alto precio de compra y de mucho mantenimiento. Rectificador para soldar. El rectificador para soldar posee un transformador seguido de un rectificador de corriente. Estos rectificadores son económicos, de poco mantenimiento y tienen buenas propiedades para generar el arco eléctrico y para soldar. La mayoría pueden ser utilizados si se desconecta el rectificador también para soldar con corriente alterna. Se emplean en talleres mecánicos y en los lugares mismos de construcción. Veamos ahora de qué se compone un puesto de trabajo de un soldador.
Cabina para soldar. El arco eléctrico emite además de calor y rayos luminosos deslumbrantes también rayos ultravioleta e infrarrojos, invisibles de alta intensidad. Es importante la cabina de soldar para que nos proteja de todos estos rayos ultravioleta e infrarrojos, ya que estos provocan también por contacto visual, aún a distancias grandes, lesiones graves en los ojos. Por tal razón, los lugares de trabajo para soldar se separan de otras áreas con cabinas fijas o con mamparas móviles hechas de material inflamable, comúnmente cortinas o láminas. Mesa para soldar. Las mesas usadas para la soldadura manual de arco eléctrico tienen una conexión para la terminal. Sobre la terminal fluye la corriente de regreso a la fuente de corriente, haciendo que se cierre el círculo eléctrico. La pieza se coloca sobre una parrilla. A través de esta caen las escorias y los residuos del electrodo a un recipiente colector que se limpia por una abertura. Las mesas para soldar frecuentemente tienen un depósito para los electrodos de varillas. Terminal. Sobre la terminal se transmite la corriente de regreso a la fuente, haciendo que el circuito eléctrico se cierre. Para soldar pequeñas piezas, esta se sujeta en la mesa para soldar. En el caso de piezas grandes, la terminal se fija directamente a la pieza. Además, se emplean también terminales de sujeción magnética. Portaelectrodo. El portaelectrodo se compone de un mango de sujeción aislado y un dispositivo de sujeción para los electrodos de varillas. Para que los electrodos se puedan sujetar en diferentes posiciones, las mordazas tienen distintos canales disponibles. El portaelectrodos se conecta con un cable a la fuente de corriente. Mediante el cable fluye la corriente a través del portaelectrodo y el electrodo hasta el lugar a soldar. Sistema de extracción. En la soldadura manual de arco eléctrico se genera humo, vapores y gases nocivos, ya que se queman partes del recubrimiento y del electrodo y del material. Este sistema de extracción ayuda a liberar los gases. Es por eso que cada lugar de trabajo debe contar con un sistema de extracción. Se extraen la mayoría de veces desde arriba por medio de una boquilla de aspiración y desde abajo a través de una parrilla para soldar. Medios de sujeción. Las piezas a unir no se deben montar después de la alineación en el proceso de soldadura. Para sujetar y fijar las piezas existen entre otros medios los imanes permanentes de sujeción y las mordazas de roscas para soldar. En caso de producción en serie, se fabrican dispositivos especiales para soldar. De esta manera se disminuye el largo tiempo que se necesita para ajustar cada pieza a unir. Herramientas. En la soldadura manual de arco eléctrico se forma una capa de escoria sobre el cordón de soldadura.
Este se desprende a través de golpes ligeros con el martillo para escorias. En este caso se debe utilizar siempre lentes de seguridad. La junta a soldar se limpia antes de aplicar la soldadura con el cepillo de alambres para eliminar óxidos y residuos de pintura. Después de aplicar la soldadura, se limpia también el cordón con este. Para sujetar y mover las piezas calientes se emplean las tenazas de forja. Patrones para cordones de soldadura. Con ellos se verifica el espesor y el abultamiento de los cordones de soldadura. Espesor y abultamiento. Además, con estos patrones se puede verificar el ángulo de los cordones en las juntas soldadas. Junto a los modelos ajustables, que son en realidad una combinación de un vernier y un patrón, existen los patrones fijos para cordones de soldadura, según las dimensiones del cordón. Equipo de protección personal. El arco eléctrico emite, además de calor y rayos luminosos deslumbrantes, también emiten rayos ultravioletas e infrarrojos invisibles de alta intensidad. El equipo de protección personal que se debe utilizar al aplicar soldadura manual de arco eléctrico evita lesiones severas en los ojos y en la piel. Las caretas de protección tienen en la mayoría de las veces cristales intercambiables y oscurecidos en diferentes grados de protección. Estos se ajustan a la intensidad de la corriente correspondiente. En el proceso de soldadura, la careta de protección por lo regular se sujeta con la mano izquierda y el portaelectrodos con la mano derecha. Al contrario de la careta de protección, en el caso del casco de seguridad para soldar, ambas manos se tienen libres para trabajar. Este diseño tiene una ventanilla transparente que se oscurece instantáneamente al generar el arco eléctrico. El oscurecimiento se controla, en este caso, con una fotocelda. Como ya se dijo en la definición, en la soldadura manual de arco eléctrico, la varilla para soldar sirve como electrodo que conduce la corriente al lugar a soldar. Esta varilla para soldar se compone normalmente de un núcleo y un revestimiento especial. El núcleo sirve como material de aporte y debe tener aproximadamente la misma composición que las piezas a unir. En los electrodos se indica el diámetro y la longitud del núcleo. Hasta 4 milímetros de espesor corresponde el diámetro del electrodo al espesor de la pieza. Especialmente en piezas gruesas, se determina el diámetro del electrodo, así como el número y tipo de pasos con ayuda de tablas. El revestimiento. Al soldar, el revestimiento se funde y cumple al mismo tiempo varias tareas. La escoria y la nube de gases protegen el lugar a soldar del aire del medio ambiente. La nube de gases estabiliza el arco eléctrico. La escoria absorbe las impurezas de la fusión y también disminuye el enfriamiento muy rápido del cordón de soldadura. Las aleaciones mejoran la calidad del cordón. Espesor del revestimiento. Delgado, medio y grueso. Traslape del material. Burdo, medio y fino.
Generación del arco eléctrico. Si es delgado, muy bueno. Si es medio, bueno. Y si es grueso, el revestimiento, una generación del arco relativamente malo. La apariencia del cordón, burdo, medio y fino. Así como la profundidad de penetración, bajo, medio y bueno. Electrodos de varillas. Denominación de los electrodos. El número normalizado. Siempre viene la abreviatura E, que significa para soldaduras manual de arco eléctrico. 46, los primeros dos dígitos van a corresponder a las propiedades mecánicas del material depositado. Por ejemplo, 46 nos indica el límite de elongación, la resistencia que tiene a la tracción y la deformación de ruptura mínimo. El siguiente dígito corresponde al índice de la resiliencia mecánica del material depositado, siendo el número 3, nos dice una resiliencia mínima de 47 joules por grados centígrados, tiene menos 30. Si un electrodo es recomendado para una temperatura determinada, entonces se puede usar este a cualquier temperatura mayor. Siguiente, abreviatura para la composición química del material depositado. 1. Níquel. Nos dice que la composición química en porcentaje de manganeso, molibdeno y níquel. El porcentaje de estos tres componentes. Veamos el siguiente. Abreviatura para el tipo de revestimiento. B corresponde a un revestimiento alcalino. El siguiente corresponde al grado de depósito y el tipo de corriente. 5 nos indica un porcentaje de depósito de 125 menor o igual hasta 160%. Corriente alterna y puede trabajarse también con corriente continua. En nuestro ejemplo, la deposición del electrodo está entre 125 y 160%. ¿Esto qué significa? Que el cordón de soldadura tiene especialmente más volumen que el núcleo derretido. Esto se logra a través de los elementos aliantes del revestimiento. Siguiente, nos indica la posición a soldar. Al ser el número 4, habla de una soldadura a tope y en ángulo en posición plana. Siguiente. Contenido de hidrógeno. Índice para el contenido de hidrógeno.
H5. Contenido de hidrógeno en el material depositado de 5 miligramos en 100 gramos de depósito del cordón. Y las dimensiones, el diámetro del núcleo por la longitud del núcleo. Preparación de las piezas. La junta debe corresponder a la forma del cordón que se haya escogido soldar o al que se especifica en el dibujo. Esta debe hacerse mediante un corte oxiacetilénico o algún proceso de arranque de viruta. Antes de soldar, el lugar debe limpiarse, por ejemplo, con un cepillo de alambre para remover suciedad, óxido, cascarilla, aceite o pintura. Selección del electrodo de varilla. Su selección depende de los siguientes aspectos: el material de las piezas a unir, el espesor de las piezas a unir, la potencia de la fuente de corriente para soldar, el tipo de corriente, si es corriente continua o corriente alterna, la posición de la soldadura también interviene, el amperaje para soldar. Este se ajusta ante todo de acuerdo al diámetro del núcleo del electrodo seleccionado. Como valor de aproximación, se requiere aproximadamente 40 amperios de corriente por milímetro de diámetro del núcleo. Por ejemplo, si el espesor del electrodo es de 2.5, necesitaríamos de 100 amperios. Lugar de trabajo. En lo posible se suelda siempre en la posición más cómoda, la posición plana. En caso de que el tamaño y la forma de las piezas no lo permitan, deben ser utilizadas esta posición. En caso necesario, también se usan medios de ayuda. Luego se pone uno la ropa de protección y se sujeta el electrodo por el extremo liso del portaelectrodos. La ubicación depende de la posición para soldar y la postura de trabajo. Antes de soldar se debe encender el sistema de extracción de humos. Encendido del arco eléctrico. El encendido del arco eléctrico se lleva a cabo con los siguientes pasos. Primero, el electrodo se acerca hasta el lugar a soldar y se coloca brevemente sobre la superficie o bien se roza a la pieza. Haciendo cortocircuito, se calienta la punta del electrodo y la pieza. Levantar luego el electrodo ligeramente para que se encienda el arco eléctrico. Mantener constante, en la medida de lo posible, la distancia a la pieza, más o menos el diámetro del núcleo. Guiado del electrodo. Normalmente el electrodo se guía de izquierda a derecha si el operario es diestro. La inclinación del electrodo influye fuertemente en el flujo de la escoria. En el caso de estar muy inclinado, la escoria va a correr hacia el frente y se queda atrapada por el baño fundido. Por el contrario, si se sostiene el electrodo muy horizontal, entonces la escoria corre hacia atrás. Es por eso que en ambos casos se forman los llamados agujeros de escoria.
En el caso de una inclinación óptima del electrodo, la escoria se queda completamente sobre el cordón soldado. Después de que el cordón se enfría, se puede levantar la escoria en su totalidad. Para ello se requiere de uno o más golpes con el martillo. En el caso de guiar en línea recta el electrodo, se genera un cordón de soldadura estrecho, especialmente en el caso de piezas gruesas con juntas anchas a soldar. Se debe guiar el electrodo con un movimiento pendular. Esto produce un cordón de soldadura más ancho. Espesor del cordón. El espesor del cordón de soldadura debe ser seleccionado siempre en relación correcta con las piezas a unir. Si no se indica en el dibujo, por ejemplo, la medida del espesor del cordón o de una soldadura en ángulo, entonces se puede determinar aproximadamente de la siguiente forma. El espesor del cordón debe ser igual a la mitad del espesor de la pieza. En el caso de piezas con espesores diferentes, la más delgada es la que va a determinar el espesor del cordón. Soldadura de pasos múltiples. En el caso de cordones de soldadura de secciones transversales grandes, el cordón en la mayoría de las veces se debe soldar a pasos en varias capas hasta lograr el espesor deseado. Para ello se debe retirar la escoria cuidadosamente después de cada soldadura y limpiar el cordón con un cepillo de alambre. En tales cordones de soldadura de pasos múltiples se diferencian el paso base, los pasos medios y el pase final, que es el de recubrimiento. Efectos del soplado. Especialmente en el caso de soldar con corriente continua, puede ocurrir el llamado el efecto del soplado. Este se produce a través del campo magnético, el cual se forma alrededor del electrodo, del arco eléctrico y también de la pieza. En este caso, el arco eléctrico se desvía del campo magnético y por consiguiente no alcanza exactamente el lugar a soldar. Este efecto de soplado se puede reducir mediante las siguientes medidas. Guiar de forma sesgada el electrodo contra el efecto del soplado. Colocar la terminal en otro lugar. Colocar dos terminales al inicio y al final de la junta de soldar. Puntear las piezas en varias posiciones. Colocar también la pieza con la superficie más grande sobre la mesa para soldar. También se puede calentar el lugar a soldar arriba de los 700 grados centígrados, donde el acero se vuelve no magnético. Los errores que se pueden producir al soldar dañan la resistencia del cordón y aumentan el riesgo de ruptura mediante el efecto de resiliencia. Si la raíz del cordón no tiene penetración, entonces la distancia entre pieza es muy pequeña, el amperaje es muy pequeño, la distancia entre la punta del electrodo y la pieza es muy grande. Si la raíz del cordón formado es muy profunda, la distancia entre las piezas es muy grande, el amperaje para soldar es muy grande, la distancia entre la punta del electrodo y la pieza es muy pequeña. Abultamiento del cordón. Amperaje para soldar muy bajo. Velocidad de guiado de la soldadura ha sido muy lenta. Se producen también grietas de quemadura. Amperaje para soldar muy alto.
distancia del electrodo también muy grande, y las inclusiones de escoria. El ángulo de incidencia del electrodo ha sido muy acostado o muy inclinado. La velocidad de guiado de la soldadura ha sido muy rápida y el amperaje para soldar ha sido muy bajo. En interrupciones cortas, normalmente se puede dejar conectada la fuente de corriente para soldar. Entre la pieza y el electrodo se origina el llamado circuito abierto. Si el circuito eléctrico se cierra a través del contacto al mismo tiempo de la pieza y el núcleo del electrodo, tendría un choque eléctrico muy peligroso como consecuencia. Es por ello que tener en cuenta las siguientes reglas en el proceso de soldadura manual de arco eléctrico es de vital importancia. Primero, utilizar siempre guantes de cuero al soldar y al cambiar el electrodo. Durante interrupciones largas, desconectar la fuente de corriente para soldar. En espacios confinados y mojados, por ejemplo en calderas, depósitos, no se debe exceder la tensión en vacío máxima de 42 voltios para la corriente alterna y 100 voltios para la corriente directa continua. Al soldar en subsuelo húmedo o con alambrado eléctrico, se debe emplear siempre una capa intermedia aisladora, hecha de goma o de madera. También en la soldadura con gas protector se suelda con ayuda de un arco eléctrico. En este caso se protege el baño del material fundido a través de una nube de gases. Sin embargo, al contrario de la soldadura manual de arco eléctrico, esta no se protege a través del revestimiento del electrodo. Aquí se toma el gas protector directamente de un tanque y se lleva a través de una boquilla en el soplete a la zona de soldadura. Dependiendo del tipo de electrodo, se diferencia entre soldadura metálica con gas protector MIG-MAG o conocido como GMAW y soldadura de tungsteno con gas protector conocido como GTAW o soldadura TIG. En la soldadura metálica con gas protector MIG-MAG se realiza el arco eléctrico entre un electrodo de alambre fundido y la pieza. Este se desarrolla automáticamente de un carrete de alambre y sirve al mismo tiempo como material de aporte para el cordón de soldadura. Por el contrario, en el caso de la soldadura TIG con tungsteno, el gas protector es un gas inerte y se trabaja con un electrodo de tungsteno que no se funde. Es por eso gases protectores. Como gases protectores se emplea un gas noble, como por ejemplo el argón y el helio. Estos son especialmente apropiados porque no se asocian con el material depositado. Tales gases no reaccionan químicamente. Se llaman gases inertes, inactivos. Además del argón y del helio, también se ocupan otros gases como el dióxido de carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos reaccionan químicamente con los materiales en la zona de soldadura. Es por ello que se denominan gases activos. También se emplean mezclas de gases inertes y activos. Ya ahí se entienden como gases mixtos. Idoneidad. Los gases inertes son apropiados para soldar metales no ferrosos. Argón,
y helio. Los gases activos se emplean para soldar aceros aliados y no aliados, especialmente en el caso de aceros de altamente aliados. Se ocupan también mezclas de gases. Entre más aliado sea el acero, el porcentaje de gas inerte en la mezcla es más alto. En la soldadura eléctrica con gas protector, dependiendo del tipo de gas, se diferencian entre soldadura metálica con gas inerte, MIG, y soldadura metálica con gas activo, soldadura MAG. El equipo viene siendo el mismo, la diferencia solamente es el gas protector. En el caso de MIG, se emplean metales no ferrosos, por ejemplo, para aluminio y materiales de cobre. La soldadura MAG se emplea principalmente para aceros no aliados o con baja y alta aleación. Un equipo para soldadura metálica con gas protector se compone, junto con el soplete, de una fuente corriente para soldar corriente continua, la conexión para el gas protector, el carrete de alambre, la unidad de alimentación o arrastre del alambre, la agua de enfriamiento de entrada y de retorno, también en la fuente vamos a encontrar la regulación de la tensión de la corriente para soldar, la velocidad de la alimentación del mismo alambre. Soplete. A través de un conjunto de mangueras se le suministran al soplete el electrodo de alambre, el gas protector y el agua de enfriamiento. Además, dentro del soplete se encuentra el retorno para el agua de enfriamiento junto con el cable eléctrico, así como el conductor de mando. En el soplete se encuentra un interruptor para encender o apagar la corriente para soldar, el gas protector y el enfriamiento, así como el suministro de alambre. La corriente llega al electrodo de inmediato antes de que se forme el arco eléctrico. Así se produce en esta zona una densidad de corriente muy alta. De esta forma se logra una capacidad de fusión alta y una profundidad de penetración grande en la zona de fusión. De esta forma se puede trabajar con diámetros de electrodos muy pequeños. Electrodo de alambre. La selección se determina respecto al material base y al espesor de la pieza. El material del electrodo de alambre debe ser por lo menos equivalente al material base que se va a unir. Los electrodos de alambre están normalizados y se diferencian dependiendo de su composición química. Según el espesor de la pieza, se emplean alambres entre 0,8 y 1,2 milímetros de diámetro. De ello dependen los valores que se van a ajustar en el equipo para el gas protector. La unidad de alimentación arrastra el electrodo con una velocidad ajustable hacia el soplete. Si se ocupa un alambre con otro material o con otro diámetro, entonces se debe cambiar también los rodillos de arrastre y las guías. Vemos aquí que las guías y rodillos de alambre van a ser diferentes según la forma y su diámetro.
Ajuste del equipo. Para el ajuste del equipo vamos a utilizar tablas y vamos a partir del espesor del cordón de soldadura. Si el espesor del cordón de soldadura es de 4 milímetros, el diámetro del alambre que le corresponde es de 1 milímetro. El número de pasadas será 1, una sola pasada. El voltaje 23 voltios, 220 amperios. La velocidad del alambre continuo del electrodo será de 11 metros sobre minuto y la velocidad de salida del gas protector será de 10 litros en un tiempo de 1 minuto. El voltaje para soldar y la velocidad de avance del alambre se ajustan directamente en la unidad para soldar. El ajuste de la cantidad de gas protector, por el contrario, se efectúa mediante el tornillo de ajuste del regulador reductor de presión del tanque de gas. La presión dentro del tanque se indica en bares, como en la soldadura autógena. Sin embargo, en este caso no se controla la salida del gas con la presión de trabajo, sino con el flujo en litros sobre minuto. Consejo práctico. En el caso de aceros no aliados, la cantidad de gas protector corresponde en litros sobre minuto a aproximadamente 10 veces el valor numérico del diámetro del alambre a soldar. De esta forma, por ejemplo, en el caso de un diámetro de alambre para soldar de 1 milímetro, se requiere aproximadamente de 10 litros de gas protector por minuto. El resultado de la soldadura se ve afectado además de por el ajuste del equipo también en gran medida por el guiado del soplete. Según la inclinación del soplete en la dirección para soldar, se diferencia la soldadura en arrastrada, encontrada y neutral. La soldadura arrastrada produce un cordón delgado, con abultamiento y gran profundidad de penetración. Es por eso que usualmente se emplea para soldar piezas gruesas y cordones en ángulo. La soldadura encontrada, por el contrario, genera un cordón ancho con poca profundidad de penetración. Por eso es apropiada para piezas delgadas para soldar también el fondo de un cordón, así como cordones en I y en V. Si el soplete no está inclinado, es decir, en posición neutral, se genera un cordón de tamaño regular y con profundidad de penetración media. Distancia al tubo de contacto. El avance del alambre y el voltaje para soldar se ajustan en el equipo antes de soldar y no se puede cambiar durante el proceso de soldadura. Si varía la distancia entre el tubo de contacto y la pieza debido a un incorrecto guiado del soplete, entonces también varía la profundidad de penetración. De esta manera se empeora considerablemente la calidad del cordón de soldadura. Es por eso que debe permanecer tan constante como sea posible la distancia seleccionada durante el proceso de soldadura. Dependiendo del espesor de la pieza y de la posición para soldar, se trabaja con dos diferentes procedimientos. Soldadura con arco eléctrico corto, luego también con arco eléctrico por rociadura. Estos se diferencian principalmente en cómo se convierte el material de aporte en el baño de material fundido. En el caso de la soldadura manual de arco eléctrico corto,
La distancia del tubo de contacto es de 10 veces el diámetro del alambre. Como gas protector se emplean gases mixtos. En este procedimiento se trabaja con bajos valores de corriente, un amperaje de 70 amperios hasta 160, un voltaje de 16 voltios hasta 18 voltios. En el caso de la soldadura manual de arco eléctrico corto, las gotas fundidas del electrodo regularmente producen cortocircuito entre el electrodo y la pieza de 30 a 200 veces por segundo, por donde el arco eléctrico se interrumpe. Aplicación para láminas delgadas, en paso base de cordones, también para láminas soldadas en posiciones difíciles, por ejemplo, en posición por arriba de cabeza o sobre cabeza. En caso de soldadura manual por arco eléctrico por rociadura, en este caso de soldadura manual, arco eléctrico, la distancia del tubo de contacto debe ser 15 veces el diámetro del alambre. Como gas protector se emplea el argón o gases mixtos ricos en argón. En este procedimiento se trabaja con valores de corriente más altos que en el caso de la soldadura manual de arco eléctrico corto. El amperaje está de entre 180 y hasta 250 amperios y el voltaje de 24 voltios hasta 30 voltios. En la soldadura manual de arco eléctrico por rociadura, el material de aporte se rocea en forma de gotitas muy finas en la zona fundida. Ya que aquí no se interrumpe el arco eléctrico, la capacidad de fusión es más alta que en la soldadura manual de arco eléctrico corto. De esta manera y debido a la calidad del cordón, la soldadura con arco eléctrico por pulverización gana cada vez más importancia. Su aplicación en láminas gruesas y solo en posiciones ideales, por ejemplo, posición plana y posición horizontal.